Damas y buenos, el pasado. Esa bella etapa cuando todos eran jóvenes e inocentes y no sabían lo que les deparaba el futuro. Ya sabes, tu papá no sabía que sí iba a terminar con el amor de su vida, solo tenía que divorciarse de tu mamá. Tu hermano aún no sabía que iba a ser el encargado de los ingresos de una de las empresas más importantes a nivel nacional hasta que lo hicieron cajero de un Oxxo. O Michael Jackson, que no sabía que dormir con menores de edad en una misma cama, pues de entrada por lo menos estaba bien raro. Eran otros tiempos. Éramos más inocentes y no sabíamos qué es lo que nos depararía el futuro. En este caso, podemos hablar también del Partido Revolucionario Institucional, a.k.a. el PRI. Ay, güey. No, ya no hay que decir eso. El partido que les acabo de decir en el pasado no sabía que al abrirle las puertas a un joven Andrés Manuel iba a estar cavando su propia tumba. Ya saben, cuando llegó a pedir chamba en el único partido existente que había en ese entonces, el PRI dijo, pues está bien, vamos a darle chance, está chavo, aprende rápido la maña. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que funde su propio partido político y se lleva a todos los priistas a él? Pues a veces el destino se comporta igual de caprichoso que una morra de la Ibero, y es que eso es exactamente lo que pasó. Ya para el 2018, con un Andrés Manuel López Obrador curtido como un don, llegaba a la presidencia de la República bajo dos premisas: ser la esperanza de México o ser un peligro para México. Y llegó con una mayoría más esperanzada que nunca, pero también con una minoría que le temía más que nunca. Ahora, el aspecto más importante que tendrá esta reforma al Poder Judicial, ya todos nos la sabemos: la elección de jueces, magistrados y ministros vía una elección por voto popular, bajo el argumento de que si diputados, senadores y presidente de la República son electos por el pueblo, ¿por qué entonces los jueces, magistrados y ministros no? Y aquí hay que hacer un paréntesis algo breve. Realmente estos son electos indirectamente por el pueblo, porque quien los nombra son precisamente diputados, senadores y presidente de la República, que sí son electos por el pueblo, entonces son electos indirectamente por el pueblo jueces, magistrados y ministros. Pero terminando esta falacia, si es que quiero participar en esta elección y volverme juez, magistrado o ministro, ¿qué tengo que hacer? Se estarán preguntando. Está muy sencillo: haber tenido 8 de promedio en tu universidad y tener 3 cartas de recomendación de tus vecinos. Güey, ni para sacar una lavadora en Coppel te piden tan poquitas acreditaciones, mamón. Además, ese 8 en tu universidad no es lo mismo que lo hayas sacado en el ITAM a que lo hayas sacado en el Tecnológico El Aboganazo Feliz. Esta reforma lo único que pretende es minar la capacidad de interpretación y de aplicación de la ley por parte de jueces, magistrados y ministros, porque los va a meter ahora a hacer algo para lo que no están preparados: ganar elecciones, por lo cual van a tener que usar las plataformas de los partidos políticos. ¿Y a quién creen entonces que le van a deber su chamba? Pues al partido que los postuló. ¿Y cuál es el partido dominante ahorita? Exacto. Además, para que quede bien claro, desde 1917 nuestra Constitución decreta que el país se divida en 3 poderes. Esta división de poderes permite que el país funcione con cierta normalidad, como lo había estado haciendo. No perfecto, jamás digo perfecto, pero sí de manera regular el estar funcionando. Repito, ejecutivo, legislativo y judicial. Si tienen un problema con eso, reclámenle a Carranza a ver qué es lo que les dicen. Ahora, tanto el legislativo como el ejecutivo sí tienen que deberse a la voluntad popular, porque ese es el método que se escogió desde el siglo pasado para escogerlo. Sin embargo, el Poder Judicial no tiene que alinearse en ningún momento y bajo ninguna circunstancia a la voluntad popular, porque aunque le sangre el hocico, la ley es la ley, y la ley no tiene que ser popular, tiene que ser justa. Y es por eso que esta elección precisamente lo que hace es dinamitar la imparcialidad y aplicación de la ley para someterse al Vox Populi bajo el argumento de que el pueblo es sabio y el pueblo nunca se equivoca. Ante esto yo les diría, ¿cuál pueblo? ¿El pueblo que votó por Peña Nieto porque estaba guapo? ¿El pueblo que hizo legisladora a Carmen Salinas, a Sergio Mayer? ¿El que hizo presidente municipal y después gobernador a Cuauhtémoc Blanco? ¿El pueblo de las rapiñas cada que choca un camión en una carretera y se roba todo lo que se le cae? ¿Ese pueblo es el bueno y el sabio? Yo no creo. Además de que no se puede coaccionar a la Suprema Corte, a ministras y ministros, a la voluntad popular, porque ellos están dentro de otro rango, dentro de otro espectro. No me crean a mí, créanle al exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, cuando realmente trabajaba por servir a la Constitución. Eso es lo que opinaba de la elección de jueces, magistrados y ministros.
Tal elección popular de los ministros. Algunos han propuesto eso, colegas aquí de la misma UNAM. ¿Tú estarías a favor de eso? Yo creo que eso desnaturaliza por completo. Los jueces constitucionales es un cargo técnico que tiene que estar designado o nombrado a través de un proceso técnico, a través de perfiles adecuados. Y cuando se han hecho nombramientos que no son los más adecuados, no es por la forma de nombramiento, es por quienes intervienen en él. Hay que ver dónde está el problema, porque si no, me parece que el más popular o el más simpático o el que logra generar más empatía con la ciudadanía, no necesariamente es el mejor ministro. Y siguiendo con la elección de jueces, magistrados y ministros por parte de la Cuarta Transformación, vamos a ver si estás capacitado para votar, pero responde con la verdad. ¿Sabes quién es el diputado de tu distrito? ¿Sabes cuál es tu distrito por lo menos? Y esa es la básica, brother. ¿Me vas a decir entonces que vas a saber cuál es tu circuito judicial? ¿Sabes cuántos jueces hay dentro de ese circuito judicial? ¿Por cuántos vas a votar? ¿Cómo se llaman, cabrón? ¿No te sabes ni el nombre de la morra a la que ayer le juraste amor eterno en el antro? ¿Te vas a aprender todos los nombres de estos jueces? ¿Vas a leer su experiencia profesional, antecedentes, información? ¿No lees ni las instrucciones del jabón en el baño cuando se te olvida tu celular? ¿Vas a decirme que ahora tienes los conocimientos legales y constitucionales para decir, jaja, este juez es la mejor opción para mí? Es como decir que quieres saber qué médico te va a operar para decidir, porque una vez viste Doctor House. El que tú apoyes esta reforma, lo único que implica es una cosa, que no tienes la más mínima idea de qué estupidez estás apoyando. Ahora, si todavía con todo esto que les explico no entienden el riesgo o por qué es la reforma judicial para beneficiar a un solo partido o a una sola persona, vamos a hablarlo con algo que entiende la gran mayoría de las personas: el fútbol. Hagan de cuenta que Andrés Manuel López Obrador era el dueño de la América. Él fundó y creó a la América. Sin embargo, tenía aspiraciones más grandes: presidir la Liga Mexicana de Fútbol, la FMF. Así que entonces arrancó su candidatura, logró llegar, pero en el camino puso a todos sus amigos americanistas dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Y después dijo, oigan, ¿saben qué sería un hitazo? Hacer que las aficiones en los estadios sean las que escojan a los árbitros de los partidos. ¿Qué podría pasar? Al contrario, esto es muy justo porque todas las aficiones van a tener un árbitro que piensen que sea justo. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema viene cuando nos damos cuenta de que el América es el partido o el equipo más poderoso en todo el país, de que es el que tiene más dinero y de que por ende es quien va a poner a los árbitros. Y no obstante, los poquitos árbitros que lleguen del Cruz Azul, del Pumas, del Necaxa, van a estar controlados por la creación, en la vida real, ya regresando al plan C, por la creación de un tribunal de disciplina judicial, que en términos futbolísticos es el VAR. Así que pobre del árbitro del Puebla, que un día le pite un penal en contra del América, porque ahí va a estar el VAR para decirle, no chiquito, yo no vi nada. Además, el que llegue el más popular no garantiza que llegue el más preparado. Si tú tienes a Juan Pérez, que es doctor en Derecho Constitucional, y tienes al Chicharito Hernández, por popularidad, elección popular de jueces, magistrados y ministros, te va a ganar el Chicharito. Y Dios nos libre el día en que alguien como el Chicharito se encargue de las leyes en este país. Ahora, ahí les va otra mentira. López Obrador prometió esta reforma con la premisa de que ahora sería el pueblo quien escoja a jueces, magistrados y ministros. Falso. Todo esto era muy romántico hasta que se creó al Comité de Evaluación, el cual es un comité que va a palomear precisamente a quienes quieran ser jueces, magistrados o ministros. Es decir, que tu vecino, aquel al que le diste la carta de recomendación como requisito para estar en la Suprema Corte, no solamente le va a bastar con eso y con su 8 en una universidad patito para alcanzar entonces la disciplina judicial, sino que me lo van a tener que palomear en el comité. Ustedes podrán decir, bueno, el comité va a ser entonces ese filtro imparcial para que lleguen entonces a cargos del Poder Judicial. Ok, hasta que nos enteramos de que este comité está compuesto y nombrado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Y cuál es el partido que domina en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? Morena. No está tan difícil entender el trasfondo de estas cosas. Además de que por este proceso popular
que además es una locura, obligadamente entonces tendrían que llegar jueces del PAN, del PRI o de Movimiento Ciudadano. Además de que, ojo, quienes nombraron, volviendo al punto anterior, este tema del comité de evaluación, se están canibalizando al interior de Morena. Es decir, ni siquiera va a ser el partido como tal el que ponga a esta gente que va a evaluar y técnicamente a meter a jueces, magistrados y ministros, sino que va a ser un grupo de poder dentro de Morena, porque llevan semanas peleándose entre Fernández Noroña, entre Ricardo Monreal y entre Adán Augusto por ver quién es el que logra meter más gente al comité de evaluación y por ende tener en su bolsillo a jueces, magistrados y ministros. Monreal, Adán Augusto y Noroña son quienes van a encargarse entonces del nombramiento en el Poder Judicial. Ustedes díganme si eso conviene. Además, les decía que va a haber jueces que van a tener que llegar obligadamente entonces por el PRI, por Movimiento Ciudadano o por el PAN. Y aún en esas, les dan la posibilidad a Morena de tacharlos de priistas, panistas o MCistas, sin admitir la culpa de que ellos también van a poner a la gran mayoría de jueces. Y a los afortunados que lleguen por el PRI, el PAN o MC a tratar de darle un poco de imparcialidad, el VAR, el Comité de Disciplina Judicial que les comentaba, ahí va a estar para enmendarles la plana. Y aún con todas esas, no necesitamos, nos urge una reforma al Poder Judicial. Pero no esta, porque esta no atiende los gravísimos problemas de fondo que tenemos y los problemas en los que derivan. Quiero que se quede con esta cifra espeluznante. Al año estamos promediando aproximadamente 30 millones de delitos solo en materia penal, de los cuales apenas y se denuncian el 10% de los casos. Y del total de ese 10% de los casos, 10% de 100, apenas si se abren carpetas de investigación en el 7% de los casos. Esto es un drama. Nos urge una reforma al Poder Judicial, pero insisto, no esta. Porque esta reforma lo que hace es partidizar la justicia, no arreglar los graves problemas de fondo que tenemos. Por el contrario, si en esas estamos, lo va a empeorar. Y si no me creen, ¿por qué esta reforma no toca las fiscalías? Que es el sitio de origen donde empieza la cadena de sobornos que derivan en la impunidad rampante de este país. ¿Por qué esta reforma no toca a las fiscalías? Que es donde se arman los expedientes con las patas, con los que luego se envían a los jueces, que por ley tienen que soltar el caso, porque viene un expediente armado desde la fiscalía con las patas, yo repito. Y aún así, dicen que los jueces corruptos, los magistrados y ministros, ¿cuáles? ¿Qué nombres? ¿Por qué no se les ha iniciado un proceso de investigación? ¿Por qué no se les ha enjuiciado? ¿Por qué no se les ha arrestado? Porque es puro bla, bla, bla. Es pura retórica esto. Y si no me creen, déjenme contarles algo. Nunca, y repito, nunca en la historia, dejen de México, del planeta, la historia que empieza con todo el poder, que para eso es esta reforma, repartido en un puñado de manos, termina bien. Ahora imagínense, si ese puñado de manos, si ese grupo de nuevas familias privilegiadas, de la nueva mafia del poder, es el encargado de la justicia. Llámense los Batres, llámense los alcaldes, llámense los Monreal o llámense los López. 5 de noviembre del 2024, el día en que la reforma judicial fue aprobada finalmente. Ese fue el día en que México cambió y cambiará para siempre. Yo soy Max Corrales.